bastante mal, ¿no? Bueno, la idea con Rafael y con la Asociación Civil por la Memoria y los Derechos Humanos es, en el marco de las 50 acciones por los 50 años del aniversario del golpe de Estado, presentar libros, proyectar documentales, películas. Lo venimos haciendo desde principios de año y sobre todo con la apuesta fundamental que es la organización de el 24 de marzo y del acto del aniversario, que fue muy potente este año, sobre todo en la parte participativa y en todo lo que ha significado la incorporación de la agrupación Nietes, la agrupación de jóvenes de Pergamino, que motorizó la idea de asociar la marcha. Pero claro, generalmente las reflexiones, las investigaciones que se presentan, las propuestas culturales, las herramientas educativas, están vinculadas a lo nacional, al contexto nacional del golpe. Pero necesitábamos la bajada local. ¿Qué pasó con el golpe en Pergamino? ¿Cómo fue el golpe en Pergamino? Porque nosotros los actos del 24 de marzo son homenajes permanentes, hace muchos años, a nuestros 32 desaparecidos. O sea que la dictadura pasó por Pergamino, dejó su huella en Pergamino, y en Pergamino tuvo características que tienen que ver con eso que nosotros denominamos el golpe cívico, militar, eclesiástico, mediático. En la definición de estas características es que buscamos un historiador local, como es el caso de Rafa, que nos planteara, bueno, cómo fue esa trama de relaciones sociales, institucionales, que de alguna manera colaboraron, fueron el colaboracionismo civil de la dictadura en nuestra ciudad. Por eso nos pareció muy interesante que la bajada de esta charla del próximo 21 de mayo, que es el jueves que viene a las 7 de la tarde en el Espacio de la Memoria, Sitio de la Memoria, en Dorrego 636, sea una especie de poner el espejo de nosotros mismos, ponernos en un espejo para ver qué pasó con nuestra comunidad en el año 1976, cómo fue la dictadura en Pergamino, cómo fue ese colaboracionismo civil, tanto en los planos políticos, empresariales, sociales, institucionales, en los círculos que tienen que ver con la vida social de nuestra ciudad. Eh, a manera de entender de que no es posible solamente un golpe con un brazo estrictamente militar represivo, sino que tenía que tener el consenso, entre comillas, o buscar el consenso del apoyo de carácter social y popular. A tal punto que hay un libro muy bueno que yo recomiendo de la comunicadora Valeria Valentini, que se llama Los medios y el teatro local en la última dictadura cívico-militar, los diarios, relatos sobre la radio, la experiencia de juventud de teatro, que marcan muy bien cómo buscaba la dictadura militar ese colaboracionismo. Y Claro. no era de carácter indirecto, era explícito. ¿Explícito en qué sentido? Ellos decían, entre otras cosas, eh, el compromiso de la ciudadanía ayudando a detectar a subversivos. El subversivo era el otro, que podía ser un comunista, un guerrillero, una moral, un marxista, un distinto, un diferente, un militante político. Decía, ayudando a detectar subversivos, colaborando con la noble y difícil tarea de normalizar el país en un intento de que la población se involucre en la lucha contra la subversión. Esto lo escribía el diario La Opinión el 18 de noviembre de 1976 en un recuadro bajo el título ¿Cómo actuar frente a un suceso extremista? Mirá Y te vos, daba qué bárbaro. consejos a la sociedad de Pergamino, diciéndole observar a quienes viven a su alrededor, Oh, movimientos, hábitos, modos de vida, observar, informar y colaborar para contribuir todos juntos a que nuestra patria alcance la grandeza deseada. O sea, estaba buscando que la misma gente ¿qué te parece? se incorpore a una cultura delatora, la delación que se tenía que producir entre los propios pergaminenses para que después aparezcan las listas de los perseguidos, las listas de los desaparecidos. O sea que nosotros de alguna manera entendemos que no solamente en las cúpulas de poder se necesitó dirigencias políticas, empresariales, para que tuvieran cargos que significaran el gobierno militar en Pergamino, con civiles,
sino que a su vez se necesitaba que grandes porciones de la población estén de ese lado de la historia, justamente para producir lo que después fue el exterminio, la persecución, la desaparición de personas. Los servicios de inteligencia ya se saben cómo actuaron y fueron la mayoría civiles, pero también el pueblo común, la gente común, de qué manera se involucraba en ese acompañamiento ideológico que hubo a la dictadura cívico-militar, a ese golpe de Estado. Por eso pensábamos que Rafa nos podía iluminar un poco toda esa zona que muchas veces aparece como de un secretismo en la sociedad de Pergamino, como que de eso no se habla, de eso no se puede hablar y de eso hay que hablar. Sí, no sé, Rafa, que podés acotar, pero... Mucho, y primero agradecer. Agradecer el espacio en la radio, agradecer a Gustavo Pérez Ruiz que me convocó y hace posible este honor que pueda estar con un granito de arena en esta jornada de los 50 años que se cumplen de ese nefasto asesino golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Escuché atentamente a Gustavo, muy atentamente, porque está dando en la tecla, va, digamos, al nudo de la gran cuestión. Y a 50 años nos estamos preguntando justamente esas cuestiones que tienen que ver con esencia de lo que produce un golpe. Ya no nos queda cómodo solamente perseguir como se debió hacer a militares o policías. Aquí estamos viendo ahora quiénes son los que estructuran, quiénes son los que manejan los hilos, cuál es la esencia que lleva a cabo para que se produzcan y tengan éxito estos golpes militares. Lo cierto es que esta charla que me proponen es sumamente interesante, tiene profundidad, tiene sus complejidades, que voy a ver hasta qué medida estoy en la altura para poder desarrollar. Pero ante las preguntas que le estaba escuchando a Gustavo, ante esas cuestiones que ya queremos revelar, está el hecho de que yo no puedo ir directamente al golpe del 24 de marzo del 76. Yo quiero en esta charla realizar si bien de manera sintetizada, pero ver cómo se fue conformando una mentalidad, cómo se fue preparando esa ideología oligárquica, patronal, estancieril, y cómo se fue trasladando, de qué manera inciden grandes ideólogos para ir conformando esa mentalidad, ese espíritu, para que inmediatamente que se produzca un golpe militar estén todo ese ejército dispuesto a colaborar. Bueno, es una charla que la voy pensando y creo que voy a llegar bien el jueves, que creo que voy a estructurarla ya un adelanto en 3 partes. La primera para ver cómo desde mi forma de ver, basado en distintos libros de sociología principalmente, como de Abad Santillana, de Bailet Masset o de Gino Germani, ver esa cuestión sociológica, psicológica y la historia, cómo se fue conformando y se conformó una estructura mental, la psicología que se va traspasando. Y vamos a ver cómo explicar ese golpe de septiembre de 1930 y cómo inmediatamente están civiles colaborando, inmediatamente, y civiles que van a tener nombre en las calles, civiles que van a tener discurso sobre la libertad, la democracia, la constitución, y sin embargo van a estar ahí como cómplices del golpe. Una paradoja, una cuestión donde uno tiene que saber qué es lo que lo empuja para estar ahí presente cuando son grandes demócratas. Y cuando hacen sus discursos lo hacen como grandes demócratas y son enterrados y tienen nombre de calle como grandes demócratas, pero han estado ahí. Han estado en el golpe del 30, han estado en el golpe del 62, han estado en el golpe del 66 y han estado en el golpe del 55. Pero además de estar ahí colaborando, hay otro tema que me interesa y en profundidad que quiero ver en esta charla si puedo
darlo a conocer o al menos ver. Es el odio. Acá no es una cuestión que uno dice son intereses los que defienden. Hay algo más que intereses todavía. Hay un odio que aún no puedo yo descifrar, pero hay un odio que hace que se rompan los monumentos o que se lleven los paragolpes de los autos, ese busto de Perón, de Evita, que se denuncie a un pobre diablo para dejarlo o tratar de que quede sin trabajo. O perseguirlo hasta que no puede más. Y no quiero entrar todavía los vejámenes que se produjeron con el 24 de marzo, que son inexplicables. Que ese ejército argentino que tiene la función de custodiar a los argentinos hayan cometido esos desmanes. Ahí hay un odio, hay algo inexplicable. ¿Cómo se puede violar a una muchacha? ¿Cómo se puede asesinar un muchacho de 20 años? ¿Cómo se puede arrojar de un avión? ¿Cómo se puede secuestrar a un niño? Hay algo más que una cuestión ideológica. Hay una profundidad que recién creo que vamos a comenzar a hablar, necesitamos hablar, porque acá explica y lo hace mucho más cómplice, porque si yo veo en el golpe del 76 que inmediatamente acuden vecinos de nombre, de familias tradicionales, a decir acá estoy presente, yo quiero ser el intendente, y yo puedo pensar, bueno, son antiperonistas, son hombres que piensan que es por el bien de la patria, pero después cuando hay una relación dentro del mismo golpe en los años 81 y ya están todos estos hechos que hemos hablado y vuelven a presentarse otra cantidad que se pelean para ver quién puede ser, hay una cuestión seria que tenemos, sin odio, sin nada que nos nuble la vista, pero discernir esa cuestión. Eso es más o menos lo que voy a tratar en esta charla, pero no centrándome totalmente en el 24 de marzo del 76, sino haciendo un recorrido para poder desentrañar esto que he señalado. Sí, lo que ustedes decían, ¿no? Es decir, siempre se habló del golpe militar, se juzgaron los militares, este fue un ejemplo. Pero eso de que los civiles, sí se dice, se nombra, pero nunca se identifican. Nunca se han identificado hasta ahora. Nosotros tenemos esa cuestión que yo no puedo explicarme. No puedo explicarme que se haya hecho tan finito y tan aplaudible el hecho con respecto a las fuerzas militares y policiales, pero yo no he visto ni siquiera el menor de los comentarios de una pregunta en los diarios La Opinión, El Tiempo, que he revisado sus editoriales, que se haya... ¿Por qué participaron de ese golpe militar? A Rossi, a Pertierra, a Milano. Pero que la población socialmente, nunca nadie preguntó, pero además he leído puntualmente los dos libros que sacó Rossi para ver si hay una autocrítica, si señala qué es lo que lo llevó a ser un colaboracionista de ese golpe. No, al contrario, no hay una sola autocrítica, pero más llamativo es que no está tampoco desde la sociedad. Y es todo un tema que vale preguntar cómo. Acá no se le interrogó, no, pero ni siquiera se hizo un arqueo en la municipalidad descontando ya la honestidad que tenían estos hombres. No solo a estos, sino los que han participado como instituciones, porque eran representantes del Rotary, eran representantes de Leones, eran representantes de la masonería y eran representantes de la sociedad rural. ¿A quién se le ocurrió preguntar? ¿Cómo no se nos ocurrió nunca preguntar para desentrañar algo? Ese es un tema que tenemos que verlo para ir a la esencialidad. Y yo creo que cuando empecemos a ver ese asunto, vamos a evitar realmente que se produzcan golpes de Estado y que no tengan ese ejército ya preparado para acompañarlo y para hacerlo posible. Porque no hay golpe militar sin la apoyatura de los civiles. El antiperonismo es el que mueve, digamos, gran parte de esto, ¿no? El veneno el odio, el hecho de que se consiguieron tantos derechos para los trabajadores que también a ellos les molestó mucho, una sociedad bastante complicada. Vos sabés que el otro día decían,
la clase media, yo estaba por decir la clase media, y hubo alguien que dijo, no, para. La clase media es cuando vos no recibís un salario y podés vivir bien. Si no, vos sos de la clase trabajadora, no sos de clase media. Entonces, esas cosas que se van moviendo dentro de la sociedad van haciendo de que, vamos a pensarlo mejor todo esto, ¿no? Tenemos conceptos que hay que revalorar, ¿no? No sé la opinión de ustedes. Sí, bueno, son Si vos dependés de un sueldo, no podés ser clase muchas media. cosas, pero hay una psicología, hay algo que en estos últimos tiempos está en el aire que se llama la batalla cultural. Y ese es un tema de suma importancia para tenerlo en cuenta. Por eso espacios como el que estamos aquí en este momento son mucho más importantes por ahí de lo que nosotros mismos creemos. Importante también destacar cómo toda una batalla cultural, como decía Rafael, se basa en una plataforma de gran poder de penetración cultural simbólica, como son los medios de comunicación. Sí, claro. Los tradicionales en esa época, hoy la tecnología comunicacional en la actualidad, pero ese blindaje y esa correa de transmisión de los valores, entre comillas, culturales que se imponían para dar una consolidación de tipo simbólica a por qué había que apoyar la dictadura militar, fueron los medios de comunicación. A tal punto que en este mismo libro del cual yo señalaba, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empieza a poner la lupa en la Argentina respecto de las atrocidades que se estaban produciendo, las denuncias de las desapariciones, los presos políticos y todo lo que los organismos de derechos humanos posteriormente después fueron denunciando, los editoriales aún, ya estábamos hablando de 2 años y medio posteriores al golpe, eran de cuestionar la mirada internacional que había sobre la Argentina. Por ejemplo, en un pie de tapa de La Opinión del 6 de marzo de 1980, 1980, estábamos ya 4 años posteriores del golpe, en el diario La Opinión, el 7 de febrero decía, Informe crítico era el título, y decía, al margen del grado de certeza que contenga ese informe, hablando de la Comisión Interamericana, observamos que el procedimiento aplicado en este sentido por el gobierno norteamericano significa inmiscuirse abiertamente en la vida interna en el otro país, vulnerando principios que son inalienables al derecho soberano. Y hablaba cómo era la Argentina de hoy. En estos últimos 5 años se fueron alcanzando objetivos que de alguna forma han permitido la recomposición estructural de la nación en imagen y semejanza. Se han logrado bases de orden y seguridad, sin cuyo concurso se hace prácticamente imposible intentar diagramar cualquier perspectiva de salida frente al dolor derramado en su logro y al costo del esfuerzo empeñado para consolidarlas. Esto hacían los medios de comunicación aun cuando ya estaban las denuncias respecto al tema de la violación de los derechos humanos. O sea, cómo ese blindaje mediático hacía permanecer en la mentalidad de la cual hablaba Rafael Restay, ¿no? Una mentalidad que inclusive fue ganando más allá de las élites de esas instituciones nombradas por Rafael. El hombre común que, si hacemos una especie de proyección hacia el presente respecto de cómo los sectores del privilegio están convenciendo a la mayoría de la sociedad que los derechos son privilegios, en ese mismo momento estábamos estableciendo la misma dialéctica. O sea, se pensaba que el hombre común primero tenía que no reconocer sus propios derechos y no reconocer que había militantes políticos que luchaban por un mundo y un ideal que tenía que ver con consolidar esa plataforma de derechos sociales, culturales, económicos, políticos, que son la base también de la democracia. O sea, son el ABC, el ADN de lo que es una plataforma de derechos humanos. En este caso particular, nosotros vemos cómo estos medios de comunicación generaban una especie de aceptación de tipo cultural, psicosocial, de que lo que se estaba viviendo era lo que había que aceptar.
y el que no estaba de acuerdo podía llegar a tener también, entre comillas, ¿no?, un planteo disciplinador. O sea, todavía quedaban los sesgos autoritarios de qué le podía pasar a la persona en tanto y en cuanto siguiera, aunque no fuera un militante orgánico de los movimientos políticos, ni de tampoco las organizaciones que en algún caso eligieron la vía armada, que el hombre común no podía, entre comillas, tener la defensa de sus propios derechos. O sea, estamos frente a una situación de carácter cultural que tiene hasta puentes de interpretación muy parecidos a los que en la actualidad podemos estar viviendo. O sea, esquemas de carácter dictatorial, autoritario, autocráticos, como los que se están estableciendo en la misma actualidad, son los que tuvieron raíz en esos procesos. Estamos hablando de procesos que no han cambiado una coma del manual de lo que es el autoritarismo. En aquel caso, represivo para imponer un modelo económico, y en este caso, un modelo económico que llega no con las botas, sino con los votos. Sí, sí, que la planificación económica es prácticamente la misma, la que estamos viviendo, a lo que Martínez Dios estaba planteando en ese momento, ¿no? Porque sí, las 4M. Hay gente que dicen el golpe militar vino para implementar el plan liberal que hacía falta en la Argentina. Sí, sí, evidentemente es la centralidad de ese modelo económico y los ejes de ese modelo económico empiezan con M. Sí. Martínez de Oz, Menem, sí. Macri, sí. Milei. Con una C, Cavallo. Anexalo. Cavallo, Caputo. Caputo, mirá si tenemos para ir. Si vamos a ir. Podríamos escribir un libro sobre eso. El abecedario del neoliberalismo en la Argentina. ¿Qué te parece? Ya lo que estamos descubriendo. Bueno. Lo que sí también es interesante es qué llegó a la justicia dentro del marco de la reparación de memoria, verdad y justicia de los responsables civiles de la dictadura. ¿Qué pudo llegar y qué no pudo llegar? ¿Qué se pudo investigar? ¿Qué fue condenable y qué no fue condenable? Hasta el momento, y lo tenemos acá cerquita, el caso de Asíndar, por ejemplo, con 17 investigados, procesados, de ellos varios civiles, que eran los jefes de personal de las plantas, que eran los que dictaminaban las listas de los sindicalistas o delegados sindicales, a los cuales había que perseguir, había que encarcelar, había que torturar. Bueno, lamentablemente fueron absueltos por el Tribunal Federal de Rosario en la causa Asíndar. Pero también tenemos el otro lado, el lado de La Nueva Provincia, un diario que publicaba, como todos los diarios, y en el caso de Pergamino también, situaciones que se planteaban como enfrentamientos y eran secuestros, y eran después torturas, y eran después llevados a los centros clandestinos, y aparecían como enfrentamientos. Bueno, La Nueva Provincia, en Bahía Blanca, en una causa, fue condenada, aunque no está firme esto. Tuvo que cambiarle el nombre. Tuvo que cambiarle el nombre y resarcir a las víctimas de quienes habían sido mencionadas en el diario, porque aparecían como en enfrentamientos y no eran enfrentamientos. Esto pasó en la justicia local, quiere decir que hay medios de comunicación que fueron observados en el sentido de lo que hoy llamaríamos fake news o falsas noticias, que en ese momento eran falsas noticias preparadas por los servicios de inteligencia. Y era prácticamente una especie de nado sincronizado. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación del interior del país tomaban como verdades absolutas para plantear cuál era la realidad nacional, la de las agencias de noticias y de los medios de Capital Federal, que estaban absolutamente dominados por los servicios de inteligencia. Entonces veíamos en un diario como los locales, como el diario local, los diarios de Pergamino, el Semanario del Tiempo, el Diario de la Opinión, reproducciones prácticamente taxativas, iguales, de cómo había que comunicar cómo era ese enfrentamiento supuesto entre las fuerzas de seguridad y, entre comillas, todos los subversivos, todos los extremistas. O sea, estamos hablando de situaciones que son muy complicadas, y cuando hablamos de, por ejemplo, complicidades civiles, no olvidemos la investigación que hizo Cecilia Gargano respecto de lo que pasó en la estación experimental del INTA de nuestra ciudad. Entonces ahí hablamos de esa complicidad también. ¿Quiénes fueron los que elaboraron la lista
de los 49 cesanteados y los trabajadores detenidos y torturados que hubo. Y uno piensa que no fue una especie de compañero delator de los compañeros. Una lista no la arman, entre comillas, los dos nadies. Las arman los que tienen el poder, los que tienen la autoridad. Bueno, en ese caso, Cecilia Gargano hace la investigación y establece de que era imposible que se produjeran esas detenciones, esas persecuciones, con intervención militar como la que hubo en nuestra estación experimental, si no era con una lista dictaminada directamente por quien dirigía la estación experimental en ese momento, Jorge Josifovich. Sí. Sí, evidente. Bueno, esas cosas son las que se mantienen ahí guardadas bajo carpeta, ¿no? Que nunca se hablan. Es muy difícil la sociedad hablarlo misma porque es también una tiene miedo, ¿no? de sociedad tratar el pequeña. Uno de una u otra manera se encuentra a la vuelta de la esquina con un pariente, un hijo. Claro. Tiene una problemática para la mayor parte de nosotros esa cuestión. Y también, en mi caso, observar que el pueblo no está pidiendo eso. No te está pidiendo eso. Yo tendría mucha más fuerza con estos tipos de trabajo si notara que realmente te lo están pidiendo, te lo están solicitando. Necesito sentir al menos un poco de esa energía. Pero estamos en un tema donde la batalla cultural está en su mayor apogeo, estamos en un tiempo donde es muy serio la problemática de la comida, de la supervivencia problemática económica, donde cada cual se está centrando cada vez más en sí mismo. Y este es un tema que uno tiene que morderse y sacar fuerza donde pueda para hacerlo, con este objetivo de realmente hacer posible ese nunca más. Posible ese nunca más. A veces nos desconcierta el hecho de que se haya votado un gobierno como el que se votó. Desconcierta, descorazona, pero hay que morderse, continuar y hacer todo lo posible siempre para que sea posible la memoria. La memoria, recuperarla, mantenerla y evitar por todos los medios que la lleve el olvido, esa forma solapada de la muerte. Sí, como cuando empezamos la charla que decía los nietes, ¿no? Es la esperanza. Y de alguna manera esto no termina con nosotros, que ya nos falta poco, sino que va a haber un recambio de gente que va a seguir evaluando estas situaciones, ¿no? Claro, que no vuelvan nunca más, este es el tema. Ocurre que hubo un tiempo entre 1983, democracia recuperada, recuperación del Estado de Derecho, con la el miedo de los Constitución. Militares bien fuertes todavía. Había toda una situación compleja como para determinar, digamos, un dar vuelta a la historia, 180 grados era imposible. Y entonces, bueno, la democracia en sus tiempos y como podía iba acomodando la reparación histórica en términos de reivindicar las banderas de los derechos humanos y llevar a la justicia a todos los responsables, los autores. No olvidemos que tuvimos indulto, obediencia de vida, punto final, hasta la Corte Suprema de Justicia 2x1 marcha y contra hace muy poco tiempo. O sea, estamos frente a una nueva etapa, que es una etapa de negacionismos, de reivindicación, que se disfraza de negacionismo, pero es reivindicación solapada de todo lo que fue el proceso militar. Y estamos frente a una generación que no transitó de manera viviente toda esa historia y que hoy o la lee por los libros o se la transmite el sistema educativo y hay que ver cómo la está transmitiendo el sistema educativo en su conjunto y pensar si hoy, como decías, nietes es el legado, es el que toma la bandera, el que toma la posta, como también hijos, como también organismos de derechos humanos que se van a inventar y se van a reinventar más allá de los nombres y de los formalismos que tengamos ahora, pero si será una minoría intensa o una microfocal realidad de reivindicación y de búsqueda de memoria y verdad y justicia, y la mayoría será de alguna manera la mayoría negacionista y reivindicatoria del golpe militar, o de los golpes militares por esa sucesión histórica que acaba de decir en cadena
o encadenadamente, Rafael Restaino. En lo que significó la recuperación de la democracia, hubo un tiempo en que esta agenda y este pacto político-social era imposible. Después empezó a ser mayoritario y fue reivindicatorio desde el poder ejecutivo. No olvidemos lo que fueron las banderas de derechos humanos que fueron acompañando desde el 2003 en adelante toda la agenda de derechos humanos. La agenda de derechos humanos siempre fue naturalmente propiedad simbólica, significativa, política e histórica de los organismos de derechos humanos, sobre todo desde las Madres de Plaza de Mayo, pasando por las Abuelas de Plaza de Mayo y todas las organizaciones que vinieron trabajando. Pero hubo un gobierno que de alguna manera también acompañó y le dio entidad, legitimidad democrática con muchas herramientas que se plantearon en el Congreso Nacional, en el Parlamento, en las calles, en las movilizaciones. Eso en ese caso apareció como un clima mayoritario, como algo que era políticamente incorrecto cuestionarlo. Ahora, lo que ya aparece como naturalizado es que políticamente es correcto cuestionar esa etapa. Entonces estamos desde el punto de vista de fenómenos de época, en un fenómeno de épocas muy complejo. Sí, por supuesto. Bueno, creo que para empezar el desayuno estuvo muy bueno. Ahora falta el almuerzo que nos va a dar Rafa. ¿El día? ¿Qué día es? El día es el jueves 21. 21. El jueves 21, 19:30. Dentro de una semana exacta, el jueves que organizado por esta asociación incansable que está desde hace mucho tiempo trabajando en pos de la memoria. Y voy a hacer solamente un agregado que en esta oportunidad ya tiene un punto alto, que es una especie de muestra que va a realizar Marita Fequete, que es una exposición que va a donar también a la asociación sobre las actas desde el cierre del 24 de marzo, donde se encuentra la firma de la última acta del gobierno democrático, firmada por el que después será intendente de Pergamino, Alcides Sequeiro, y pasando por todos esos años que van desde el 76 al 83, con, por ejemplo, entre otras cosas, se encuentra cuando se declara visitante de honor al general Videla, con altos conceptos, vertido nada más y firmado por el intendente, que no es, esto es interesante. No es intendente. No es intendente porque, y me gustaría, siempre lo digo, pero es válido repetirlo. Solamente se tiene esta figura, el ejecutivo de intendente, cuanto es elegido por el pueblo. Pero cuanto popular es puesto por un gobierno de facto comisionado. Cuando uno ve comisionado, se produce por un caso de muerte, un caso de gobierno de facto. Y es una diferencia notable, porque estamos ya dentro de la batalla cultural importante. Decirle comisionado Raúl Rossi, no intendente, que daría para las futuras generaciones como que fue elegido. Por eso es importante también señalarlo. Bueno, y a todos aquellos posibles oyentes, invitarlos para el jueves 21, que contarán, entre otras cosas, con esa palabra tan agradable e inteligente del amigo Gustavo Pérez Ruiz. Yo creo que iba a decir Rafael Restaino. No, muchas gracias. Es un placer tenerlos los dos. Somos casi de la misma época. Así que hemos venido conociéndonos y charlando siempre con el grupo de amigos. Así que, bueno, esperamos que ir el jueves que viene, entonces vamos para allá. Vamos a ver cómo... Y esto tal vez se deba derivar en un libro, ¿eh? Vos, Gustavito, estás bastante desocupado ahora. Sí. Allá Rafa Restaino tiene su
su mentalidad librera, él fabrica libros, es fantástico. Además, vos para mi próximo libro. Lo empezás a leer y te copa, ¿viste? No podés dejar hasta que no termina el libro. No. Yo traje una curiosidad, Juan, traje una curiosidad histórica de uno de nuestros desaparecidos, Luis Secón, cuyos restos después fueron recuperados por el equipo de antropología forense de nuestra integrante de lo que podríamos decir el segmento de hijos, Nancy Secón, porque así como Rodolfo Walsh, un año después, escribe la carta abierta a la Junta Militar denunciando todo el desastre humano y el desastre económico, social que estaba produciendo, un año después, un 25 de marzo de 1977. Pero en Pergamino, en la sección Carta de Lectores de La Opinión, Luis Secón, uno de nuestros desaparecidos, escribía denunciando el desamparo y las condiciones de vida en el barrio Güemes. Yeah. Esos eran los subversivos, entre comillas, idealistas, digamos, a los que apuntó como blanco la dictadura militar. Decía, tiempo, esto era subversivo, era para ellos. Claro, decía, barrio pobre de gente de trabajo, saben de la dura lucha por el sustento diario, del pan que nunca alcanza y los problemas que siempre sobran. Saben del miedo de los niños y las mujeres cuando los días o noches de tormenta las precarias viviendas se estremecen. Saben de goteras que se arreglan para luego triplicarse, de la humedad congénita de los pisos de tierra, del agua contaminada que enferma a sus hijos en invierno y verano. Saben de la frustración de golpear puertas inútilmente, de magnánimas promesas de gobernantes de turno que nunca se cumplen, de la humillación a que los someten ciertos hombres encarnados en un pedestal de alto funcionario y que cuando los atienden, cuando lo hacen, no pueden disimular su evidente desagrado. Yo le pregunto a usted, señor, que está leyendo esto, ¿puede una ciudad como Pergamino darse el lujo de tener problemas humanos de esta índole? Esto lo escribió Luis Secón el 25 de marzo de 1976, un día después del golpe militar. Desaparecía el 16 de mayo de 1978. Su lucha era el barrio Güemes. Sí. Fue el primer barrio muy humilde de Pergamino. Atrás del cementerio, sí, recorríamos a veces esos lugares. Bueno, les agradezco mucho, compañeros. Muchas gracias. Así que estamos comprometidos. El jueves que viene vamos a escucharlo a Rafa, allí en Doreda, la comisaría primera. El sitio de la memoria, como se llama, justamente Dorrego 636. 636. Donde... Bueno, venimos haciendo varias actividades y agradecemos muchísimo a Virginia, que es la coordinadora del espacio, con la cual articulamos algunos trabajos y otras nos cede el espacio para poder llevarlo adelante. Muy bien. Bueno, finalizo reiterando el agradecimiento, Juan, a vos, a Fabián, a Gustavo Pérez Ruiz, a la Asociación por la Memoria, para llevar adelante este trabajo de divulgar justamente y de buscar la verdad. A ustedes muchísimas gracias. Este es un programa y esta es una radio dispuesta a los compañeros.